Ok, para análisis de esfuerzo. Análisis de esfuerzo, SolidWorks trae dos opciones, ¿vale? De hecho, el motor o el software, el núcleo para hacer eso es el COMSOL, ¿vale? Si mal no me acuerdo. Y trae dos opciones para hacer análisis de nuestros diseños, pues análisis de esfuerzos, que es análisis estático, pues análisis dinámico, puedo hacer análisis térmico, de vibración mecánica, de fluidos, de flujos, ¿vale? ¿Qué más? De fatiga, también puedo hacer análisis de fatiga, ¿vale? Pero, lamentablemente, por los tiempos, solo vamos a ver el análisis estático y una versión que trae SolidWorks como una simulación express. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ya cuando Buenas, buenas, profe. los que lleguen a séptimo, yo sé que van a llegar todos, igual ya se verían los demás análisis, ¿vale? En la parte de CAM. Entonces, para eso, yo para utilizar la simulación express para hacer análisis estático, para hacer análisis de esfuerzos, ocupo que en los complementos, eso es importante, no esté habilitado lo de SolidWorks Simulation, ¿vale? ¿Cuál es la gran diferencia entre utilizar SolidWorks Simulation y la simulación express? La simulación express solo me va a permitir hacerlo sobre una pieza. Hacer el análisis sobre una pieza, ¿qué pasaría si la pieza de un lado se fija, por ejemplo, se pone en una pared, que ya no se mueva esa parte de la pieza, y sobre la pieza se pone un peso, ¿vale? Para ver qué no se deforma. O puedo hacer un análisis también de que en esa pieza se fija a algún lado. Puedo decir que en los tornillos, donde si tiene tornillos la pieza, en los tornillos donde se va a estar fija. ¿Y qué pasa si le aplico una fuerza, una presión en cierta parte de la pieza? ¿Vale? Para eso nos serviría la simulación express. Y la simulación, con los SolidWorks Simulation, es una simulación ya profesional que tiene SolidWorks. Ya puedo hacerlo sobre un ensamble. ¿Vale? Ahí sí puedo tener ya todo mi ensamble y aplicarle algunas fuerzas, presiones, torques y ver cómo se comporta ya en el ensamble. ¿Sí, jóvenes? Esa sería la gran diferencia entre las simulaciones express que vamos a ver y la profesional que utiliza SolidWorks Simulation. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, vamos a ver. Bien, voy a habilitar lo de SolidWorks Simulation para que vean que no me permite trabajar con la simulación express y viceversa. Entonces, le voy a decir que voy a habilitar la SolidWorks Simulation. ¿Vale? Sí, jóvenes. Y vamos a tomar una de las piezas que hicimos al principio. Espero que se acuerden de la siguiente pieza. Me entro donde estaban los cursos. Ok. Y era el 6. Creo que era el 6.4. En el que lo abra, la pieza. Vale, entonces. Ahí está. Entonces, no sé si se acuerdan de esta pieza que le hicimos, que al final era un ensamble con una solera y otra pieza y tenía rodillos, tenía como 5 rodillos. ¿Vale? Esa pieza la hicimos en una de las clases. ¿Sí se acuerdan, jóvenes? ¿Sí la tienen a la mano? Sí, profe. ¿Vale? Simón, ya está. Entonces, sobre esta pieza vamos a trabajar y hacer un análisis de esfuerzo, ¿vale? Para ver qué tanto se deforma la pieza al aplicándole una fuerza o una presión y si va a soportar, ¿vale? Entonces, para aplicar lo que les decía, la simulación express, cuando yo habilito, bueno, cuando tengo instalado SolidWorks, si me voy a la parte donde dice herramientas, hay una opción que dice Productos Express. Y en esos productos hay uno que dice Simulación Express. ¿Sí, jóvenes? Si le doy ahí para seleccionarlo, me muestra un mensaje. Dice que no se puede utilizar la Simulación Express cuando tienes habilitado lo de la SolidWorks Simulation. Por eso les decía, es uno u otro, lamentablemente. ¿Sí, jóvenes? Entonces, para poder utilizar la Simulación Express, tenemos que deshabilitar SolidWorks Simulation. ¿Sí, jóvenes? Como dice ahí, desactive lo del menú de herramientas y vuélvalo a intentar. Entonces, nos vamos otra vez a los complementos. Deshabilitamos la simulación de SolidWorks. ¿Sí, jóvenes? Sí.
Le damos a aceptar y volvemos a, una vez que ya quité el complemento, volvemos a herramientas y productos express y le vamos a dar simulación express, ¿vale? La ventaja de utilizar la simulación express es que me da un menú como si fuera, en la programación se conoce como un wizard, que me va guiando poco a poco para hacer la simulación. A diferencia de la simulación de SolidWorks Simulation, que es la profesional, ahí sí no me guía. Yo ya tengo que saber qué tengo que hacer y cómo hacerlo. ¿Sí me explico, jóvenes? Pues por eso empezamos con este, para ver cómo es el maguito, el wizard, el menú que me va guiando paso a paso. Y esos pasos que yo hago aquí en SolidWorks, en la simulación express, son muy parecidos a la simulación profesional. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok, hasta aquí. ¿Sí vamos bien? Jóvenes, ¿alguien Sí, diga algo? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? sí, profe. Muy bien. Entonces, la idea de utilizar lo de ya sea SolidWorks Simulation o la simulación express es para hacer un análisis de esfuerzo, térmico, presión mecánica, fatiga. En el caso de la simulación express solamente es de esfuerzos, ¿no? De un análisis estático. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, más adelante voy a ocupar que se acuerden, jóvenes, de lo que vieron en mecánica en la primera unidad, que es esfuerzos cortantes, no sé si se acuerdan de esos términos. Sí. Sí, sí nos acordamos. Vientos. Entonces, cuando le damos la simulación express, nos aparece un menú del lado izquierdo, ¿vale? Donde nos dice más o menos cómo trabajar y nos vamos en la parte que dice siguiente, ¿vale? Cuando hacemos eso, no sé si notaron que del lado izquierdo, abajito del gestor de operaciones, aparece otro gestor, que es el de estudio de simulación express, ¿vale? Lo que va apareciendo más adelante se parece mucho a lo que es una simulación profesional. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces aquí está nuestro modelo, ¿vale? Y en el lado, en el menú que está al lado derecho, nos dice qué son los pasos que debo de seguir. El primer paso es decirle a la simulación express cuáles son los puntos de fijación, dónde va a estar fija nuestra pieza. ¿Se acuerdan en mecánica cuando hacen dibujitos? Cuando una pieza está fija, una parte de una pieza está fija, se pone como con unas rayas diagonales, Sí. que vulgarmente nosotros como ingenieros decimos hasta tierra, ¿vale? Entonces imagínense que esta pieza en algún punto la vamos a fijar. Cuando ponemos ese dibujo, cuando lo hacemos en mecánica, esas las diagonales, significa que va a estar como empotrado o fijo en una pared, ¿no? O en algún punto. Entonces ahorita vamos a suponer que esta pieza la vamos a fijar a un muro. ¿Sí, jóvenes? Sí. Nomás hay que decidir de dónde la vamos a fijar. ¿Sí van conmigo? Sí. Sí, Ok. Bien, entonces. Después, la segunda opción me pide cargas. Cargas, vamos a ver que no es más que decirle a Simulación Express si voy a aplicar una fuerza o una presión, ¿vale? Ahorita, cuando llegamos ahí, lo retomamos. Después le decimos el material. Si no le he puesto material a mi pieza, me da la opción de ponerlo. Y si ya lo puse, pues ya lo toma, ¿no? El material que elegí. Luego ya después ejecuto el análisis, veo los resultados. Y la sexta parte es una parte para optimizar mi diseño. Digo, ¿sabes qué? En la simulación no me agradó cómo se vio cuando le aplico ciertas fuerzas. Entonces la optimización dice, ok, ¿qué pasaría si alguna operación de la pieza la modificas? No sé, si un barreno lo haces más grande, más pequeño, o si la pared o el espesor de la pieza lo haces más grande, más pequeño. Entonces, tú en la parte de optimización puedes variar un parámetro y que te muestre las simulaciones cuando varias ese parámetro para ver cuál es el mejor. ¿Sí, jóvenes? Bueno, esa parte pues, no vamos a alcanzar a ver, jóvenes, por el tiempo. ¿Vale? Nos vamos a quedar hasta los resultados. ¿Sí, jóvenes? Sí. animal. Ah, ok, entonces en la parte de sujeciones, pues ya en el primer punto, aquí donde dice agregar sujeción, ¿vale? Le doy ahí un clic y aparece el menú del lado izquierdo
donde ahí viene el ejemplo. El ejemplo, si se fijan, es seleccionar una cara, se va a poner color verde, donde va a estar fija la pieza. En este caso voy a seleccionar la cara que estoy mostrando en pantalla, ¿no? ¿Vale? Esa cara es la que va a estar fija, ¿vale? Y aparece con unas flechitas verdes, indicando que eso, lo que le estoy diciendo al software, imagínense que lo estoy empotrando o poniendo en un muro, ¿vale? De alguna forma. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces le doy palomita. Y siguiente. El segundo paso es agregar una fuerza o una presión. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre fuerza y presión, jóvenes? Jóvenes, jóvenes. Alguien que me conteste. La presión Alguien es que una fuerza en un área determinada, ¿no? ¿Quién? ¿La presión? Ajá. Ajá, estoy de acuerdo. De hecho, si observan las unidades, vamos a ver ahorita que fuerza en sistema internacional lo ponen en newtons y la presión en newtons por metro cuadrado. Como su compañero, es una fuerza aplicada en un área específica. ¿Vale? Entonces ya depende del análisis que quiero hacer. Yo decido si aplico una fuerza o una presión. ¿Sí, jóvenes? En este caso voy a aplicar una fuerza porque quiero a lo largo de la pieza. ¿Vale? Entonces aquí me pide que seleccione una cara donde voy a aplicar la fuerza. Entonces voy a seleccionar la cara de arriba. Y las flechitas moradas me indican el sentido de la fuerza, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Y en las unidades tengo dos opciones. El internacional, que las unidades son newtons. Y si pongo el inglés, son libras fuerza, ¿no? Vamos a dejarlo en el sistema internacional, que es el que estamos acostumbrados, ¿vale? Y me da la opción de poner un valor, una magnitud de fuerza. Le voy a poner ahorita, por ejemplo, 1000 newtons. Aquí una pregunta. ¿Qué significa, así como tengo la pieza donde la estoy fijando en una cara, la que estoy marcando con el mouse, y voy a aplicar una fuerza en la cara que estoy marcando con el mouse, jóvenes? Le vean que la dirección es hacia abajo, la fuerza, ¿vale? ¿Qué significaría que le esté aplicando 1000 newtons? Imagínense que están construyendo su casa, ¿vale? Y está ahí el maestro construyendo, pues, no sé, poniendo los castillos para poner las traves y después poner, para poder echar después el colado. Imagínense que le preguntan ustedes al maestro, oiga maestro, esas traves, esos castillos iban a aguantar 1000 newtons. ¿Qué les diría, qué les diría el maestro, jóvenes? Que le dé una caguama. Que no acabamos así de aparte. No sé si el maestro diga, ah, chinga, ¿qué? Les pregunta, ¿qué? O les diga, ¿qué? A veces usamos tecnicismos que conviene cambiarlos, ¿vale? Hacer la pregunta de otra forma. ¿Están de acuerdo conmigo que la fuerza, según Newton, cómo se define, jóvenes? ¿Se acuerdan? Se multiplica por la gravedad, ¿no? La masa Es, por aceleración. ajá, exacto, la masa por aceleración. En este caso, con la fuerza, el sentido es hacia abajo, quiere decir que la aceleración es la gravedad, ¿estamos de acuerdo? Que típicamente es 9.8, ¿sabe qué fregados? Siempre se me olvida, pero siempre lo redondeo a 10 para hacer los cálculos más simples. Entonces vamos a suponer que la aceleración, que es la gravedad, vale 10. ¿Sí, jóvenes? Entonces, si le estoy aplicando 1000 newtons, si despejo la masa, me daría 100 kilos, ¿estamos de acuerdo? Jóvenes. Sí. Sí. Entonces ahora sí ya le puedo cambiar la pregunta al maestro. Le digo, oye maestro, esos castillos iban a aguantar 100 kilos de peso. Entonces el maestro diría, claro, Inge, pues, obvio. Ahora se diría, ¿no? Entonces la pregunta ya cambió un poquito. Entonces ya uno entiende más el concepto de si puede soportar un peso a si puede soportar una fuerza aplicada. ¿Sí me explico? ¿Sí, jóvenes? Sí. En este ejemplo está tranquilo porque estamos tomando como la aceleración la fuerza de gravedad, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo realmente es ver si esta pieza cuando la empotro en una pared, en un muro, la dejo fija en la cara que estoy marcando, voy a ver si aguanta, en el caso que le puse 1000 newtons, si aguanta 100 kilos de peso. ¿Sí, jóvenes? A ver si no se dobla la pieza y se me caen los 100 kilos, ¿no? Y me cae en el pie y ya valió. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ok, entonces esa sería la idea, ¿no? Bueno, vamos a exagerarle, vamos a ponerle 10.000 newtons, que eso sería, jóvenes, una tonelada, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver si la pieza empotrada, fija en esta cara que estoy marcando con el mouse,
soporta 1 tonelada. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, una vez que ya especifiqué dónde voy a aplicar la fuerza y más o menos vi el valor en base al análisis que quiero hacer, yo quiero ver si puede soportar 1 tonelada. Entonces, necesito aplicar 10.000 newtons de fuerza. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, Ok. Acuérdense que eso es porque redondeé la fuerza de gravedad, ¿eh? La redondeé de 9.87, si mal no me acuerdo, a 10. Entonces, le damos ahí palomita. Entonces, una vez que hicimos eso, el siguiente paso, ¿vale? Damos en siguiente. Me toma el material, en este caso es un IC 1020, ¿vale? Donde me dice que su módulo de Young tiene un valor y su límite elástico tiene otro valor. Pregunta, ¿para qué me sirve conocer el límite elástico de un material? Saber qué tanto se puede doblar o así. Algo así, ahí va. Recuerden que hay un punto donde si no paso ese punto, el material lo deformo y regresa a su forma original. Y pasando ese límite ya no puede regresar y se deforma. Ese sería el límite elástico, ¿no? ¿Vale? Que hay una ley, ¿se acuerdan qué ley toma eso en física? Bueno, es ley de Hooke. la ley de Hooke, exacto. ¿Vale? Y luego el módulo de Young también me sirve para ver esos parámetros. ¿Vale? ¿Sí vieron el módulo de Young? Sí, sí lo vimos. En física, ¿lo han visto? No, creo que no. Bueno, está bien. Ándale. No, profe. Espérame que me quiere bloquear algo. Ok. Espérame, jóvenes. Ya se me hizo acá. Bueno, está bien, no se apure. Aquí lo importante es el módulo elástico, ¿sí, jóvenes? Que es el que nos va a interesar más. Entonces, aquí ya está el material, entonces ahí no tenemos que hacer nada, a menos que lo quieran cambiar, ¿vale? Ahí podemos cambiar el material, decirles, ¿sabes qué no? Quiero ver qué pasa si esta pieza la hago, no sé, de nylon, de algún plástico, un polímero, si la hago de madera, si la hago de aluminio, ¿vale? Entonces, va a depender aquí si quiero cambiar o no el material. Vamos a dejarlo así como está. Le damos siguiente. Y ya en la parte 4 vamos a ejecutar la simulación, ¿vale? Está pensando. Ahí está pensando. ¿Vale? ¿Ya terminó? ¿Sí, jóvenes? No sé si ven el movimiento de la pieza en pantalla, jóvenes. ¿Sí lo ven? Jóvenes, jóvenes. No, Jóvenes. profe. Bueno, yo no veo nada. ¿Perdón? No ve nada, Yo ¿eh? no veo el No se movimiento. mueve. ¿No ven que la pieza sube y baja? Nel. No, Profe. ¿en serio? ¿En serio? Como que se congeló su pantalla, profe. ¿Qué ven? No, ¿sí ven las flechas de color morado en Ah, sí. sentido de O arriba sea, a toda la abajo? pieza sí se ve, pero no se ve movimiento. Curioso, porque bueno, no, los demás sí ven el movimiento. No. Tampoco. ¿En serio? No me digan eso. A ver, déjenme ver si cambiando un poco la pantalla. Déjenme ver, ¿eh? Si es porque lo tengo en la pantalla de 4K. ¿Y ahí, jóvenes? Sí. ¿Se ve o no? Ahora sí, profe. Ahí sí se ve. Ok. Es importante porque... eh, Levanta. ¿Perdón? Mi alcatel no levantaba, profe. Ya. Ok, eso es importante porque SolidWorks nos hace una pregunta. La simulación express nos dice... ¿Se deforma la pieza como esperas? Si le dimos que sí, va a continuar. Si no, hay que cambiar las cargas y las sujeciones. ¿Están de acuerdo conmigo que el movimiento que está haciendo es el correcto? Imagínense lo que hace SolidWorks es pone 1 tonelada y la quita, la pone y la quita, la pone y la quita. Cuando la pone, pues la pieza se mueve hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? Y cuando la quita, si no sobrepasa el límite elástico, regresa a su posición original. ¿Están de acuerdo? Entonces, en la pregunta que hace, si se deforma la pieza como uno espera, le tenemos que decir que sí, si está bien. Si no está bien, tenemos que decirle que no y regresar a cambiar las cargas y las sujeciones. ¿Sí, jóvenes?
Sí. Ok. Bueno, le decimos que sí, jóvenes. Entonces, en esta parte ya me da los resultados. Entonces, en los resultados, SolidWorks me muestra 3 resultados. El primero es la tensión de von Mises, el segundo es el desplazamiento que tiene la pieza y el tercero me muestra dónde está el factor de seguridad, ¿vale? ¿Sí, jóvenes? En este caso dice que el factor de seguridad más bajo en el diseño es de 4.42. Ahorita les voy a preguntar a qué se refiere eso, ¿no? Primero, lo de von Mises, no sé si lo vieron cuando vieron en la unidad de esfuerzos cortantes, la tensión de von Mises. No sé si la llegaron a ver o escuchar. Sí. No, ¿Sí, jóvenes? Bueno, la tensión de von Mises es una sumatoria de los esfuerzos cortantes en el eje X, Y, Z, ¿vale? Es lo que hace, me da esa tensión de von Mises. Voy a entrar ahí para que vean. Entonces, ahí lo que hace SolidWorks Simulation Express es me muestra una barra, ¿vale? De color, que va de azul a rojo. Véanlo como si fuera frío y calor. Y lo que está en azul es lo que tiene menos tensión, ¿vale? Y conforme se va acercando al rojo, es la máxima tensión que va a tener mi pieza aplicando mi 10.000 newtons de fuerza. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ahí se ve, y espero que estén de acuerdo con lo que muestra, que la máxima tensión va a estar cerca, perdón, del punto de sujeción, porque es el que va a recibir más tensión cuando cuando le aplico la tonelada. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Y bueno, observen que el límite elástico me dice que para el material es de 3.51 por 10 a la 8, ¿vale? Y el esfuerzo máximo al que llegamos, lo que dice von Mises es de 7.9 por 10 a la 7, entonces está por debajo, ¿vale? Solamente se observan algunas áreas que van a tener esfuerzo, y aquí el esfuerzo lo va a tener esta parte del tornillo, ¿vale? El tornillo que ponga aquí, cuando le ponga los 1000 newtons, en esta partecita va a tener un esfuerzo, se va a comprimir el material, ¿estamos de acuerdo? Pero no sobrepasa el límite elástico, entonces quiere decir que cuando quite la fuerza, todo va a estar bien. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes, jóvenes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿están de acuerdo con los colores que nos da? El color azul, como está alejado del punto de sujeción, es el que recibe menos tensión. Y el punto que está más cerca al punto de fijación es el que va a recibir más tensión. Si la fuerza que estoy aplicando es tiene una magnitud muy grande, y va a llegar un punto en que sobrepasa el límite elástico y la pieza se va a romper. Físicamente se rompería, ¿estamos de acuerdo? O tal vez se rompería, pero se deformaría y ya no regresaría a su estado original. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Entonces, eso fue la tensión de von Mises, que no es más que un análisis de las fuerzas cortantes, ¿no? En los X, Y y Z. Luego me muestra el desplazamiento que tiene la pieza. Ahí cambia. Como es un desplazamiento, el punto que está fijo es el que tiene menos desplazamiento y el que está más alejado, dependiendo de la fuerza que aplique, va a tener el mayor desplazamiento. En este caso, vean que el color rojo igual denota que hay mucho desplazamiento y el valor es de 1.16 por 10 a la 0 milímetros. Eso quiere decir que el desplazamiento máximo va a ser 1.16 milímetros. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces aquí yo tengo que considerar eso. ¿Qué tal si esta pieza va a demorar en otra pieza y este desplazamiento no está permitido? Debe ser menor a esto. Entonces quiere decir que la fuerza que está aplicando está excediendo ese desplazamiento que yo puedo soportar. ¿Sí, jóvenes? ¿O puedo permitir? ¿Sí, jóvenes? Sí. Y por último, me muestra el factor de seguridad, ¿vale? Pregunta, ¿se acuerdan a qué significa el factor de seguridad, jóvenes? Bueno, aquí está todo en azul, así que todo está bien bonito. ¿Se acuerdan qué significa el factor de seguridad, jóvenes? En un Bueno, diseño. es algo como la resistencia de la fluencia, ¿no? Y Me- va de 1.5 a 4, es lo que recuerdo de eso. Ok, ¿alguien más, jóvenes? Jóvenes, jóvenes. También, bueno, también me preguntar, entonces, ¿para qué le serviría
conocer el factor de diseño, el factor de seguridad, perdón. ¿Para qué les serviría, jóvenes? Para ver si cuánto. Jóvenes, de nuevo, ¿para qué les serviría conocer ese valor? Como se basa en la resistencia de fluencia para ver cuánto resiste o algo así. Ajá. ¿Están de acuerdo, jóvenes, con su compañera? Sí, ok. Me encanta que participen, jóvenes. Muy bien, pero sigamos. Vale, entonces aquí me da el factor de diseño. También lo utilizamos mucho para, cuando hacemos un análisis, ese factor nos ayuda para, si yo aplico una fuerza a un torque, lo multiplico por factor de diseño y ese me da un poquito más, me va a dar un valor más grande para dar un factor de seguridad, para asegurar, otra vez uso la palabra, que mi diseño va a funcionar correctamente. ¿Sí, jóvenes? Sí. Es como un factor de escala, jóvenes, para el diseño, para asegurar todos los parámetros no estar en el límite. Y ya por último, jóvenes, podemos reproducir animaciones. Ahí se vería como si alcanzan a ver el movimiento. Jóvenes. Sí, sí, profe. Vale, entonces también ahí puedo hacer eso. Y una vez que ya terminé, una vez que ya analicé, vi las tensiones de von Mises, el desplazamiento, el factor de seguridad, y digo, ¿sabes qué? Pues sí, más o menos espero eso, y sí, los parámetros de von Mises, la tensión y el desplazamiento están dentro de mi diseño, no hay problema, ¿vale? Entonces, con eso dices que la pieza va a estar bien, no le va a pasar nada, no se va a doblar cuando le aplique 10 minutos de fuerza. En otras palabras, cuando le ponga algo que pese 1 tonelada. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, una vez que ya dijeron eso, que todo está bien, SolidWorks está casado con Microsoft. Entonces, tiene opciones en algunos análisis de darme un reporte y lo hace en Word, otros en Excel, me da una tabla en Excel en otras cosas, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, me puede generar un reporte de la Simulación Express, me lo pone en una plantilla que ya viene definida por Simulación Express, y me lo pone en Word. Entonces, le damos ahí en terminar examen, ¿vale? Y aquí me dice que lo puede generar el informe, puede ser el Drawings, que ese sí no lo hemos visto, jóvenes. Le decimos que sí, quiero que me genere el informe. Y déjenme que termine. ¿Vale? Ahí está pensando. No sé si alcanzan a ver la ventana que salió, que dice configuración de informe. Entonces aquí yo tendré que poner una descripción, decirle qué es lo que estoy haciendo en la simulación, ¿vale? Luego tengo que poner cosas nomás por ponerle. ¿Vale? Y en la conclusión tendrían que, en base a todo el análisis que hicieron, decir si la pieza pasa o no pasa, que sí se le puede aplicar la fuerza de 10.000 newtons, y bla, 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 bla. ¿Sí, jóvenes? Ya dependería de ustedes, ¿vale? El diseñador, pues ahí le ponen su nombre, ¿vale? La compañía también le pone ahí algún nombre, ¿sí, jóvenes? Ya si le quieren poner UR, logotipo, dirección, teléfono, fax, todo eso ya depende de ustedes. ¿Sí? Sí. Ok, ya una vez que llené este pequeño menú, le doy en generar. Ya había trabajado con sus compañeros, lo voy a sobreescribir. No sé si alcanzan a ver que salió una pestaña de generando informe y aparece la hoja de Word. ¿Sí lo ven? Jóvenes. Simón. Ok, déjenme que termine. ¿Sí alcanzan a ver el archivo de Word que acaba de mostrarme? Simón. Entonces, lo que hace la simulación Express, una vez que ya terminas el análisis, le das que genera un informe, una plantilla en Word, donde aquí pone el título de la compañía, pone la pieza, ¿vale? Aquí pone la descripción que debe ser algo correcto, aquí nomás le puse letras por ponerle, ¿vale? Y empieza a decirles cómo está la pieza, la información del modelo, la masa, volumen, densidad, ¿vale? Y más abajito les va diciendo, esta parte es importante, cuando vean esto, cuando uno hace análisis de esfuerzo mecánico, en mecánica lo que hacen los software es el diseño, le aplica lo que ellos llaman una malla. Esa malla o mallado se para en pequeños pedacitos. Dependiendo de la resolución de la malla, el resultado va a ser más exacto. Lo que hace es, con esa malla, separa en pedacitos el diseño y a cada pedacito
aplica el análisis y al final hace la sumatoria de todos esos pequeños pedacitos. A eso le conoce como elemento finito. ¿Sí, jóvenes? Entonces, el simulación express, él solito aplica este mallado. Si ustedes utilizaran la simulación profesional, ustedes tienen que decidir cómo debe ser el mallado, debe ser la resolución para el mallado. En la simulación express lo hace por defecto, ¿no? No les pregunta, él lo hace solito. Y si llegan a hacer una simulación express, una simulación profesional, ahí sí no. Ahí sí ustedes, como diseñadores o analistas, tienen que decidir el valor de esta malla. Después, una vez que ya puso la malla él solito, ya cada pedacito lo analiza y al final hace la sumatoria y nos da el resultado. Abajito les pone lo de la tensión de von Mises. ¿Sí, jóvenes? Ahí le pone algunos datillos interesantes, ¿vale? El mínimo y máximo que tuvo de la tensión. El desplazamiento también, el mínimo y máximo que tuvo. ¿Sí, jóvenes? Sí, ahí están las gráficas, bueno, las imágenes con la barrita de color para ver lo del desplazamiento de la tensión von Mises. Este sería, bueno, cómo se deforma la pieza. El de seguridad, si mal no me equivoco. Creo que sí. Y al final una conclusión. Aquí ya debe ser algo correcto. Aquí yo nomás puse letras por poner. Pero aquí ustedes deberían concluir en base al análisis si la pieza soporta o no la fuerza de 10.000 newton, si está dentro de los parámetros y si no, qué cambios tendrán que hacer. ¿Sí, jóvenes? Entonces vean, ya les arroja un reporte un poquito más en forma. Sí. Pregunta, ¿el de mecánica no les pidió un reporte de análisis de esfuerzos? Del diseño que están haciendo. No sé, profe, creo que nada más estoy en movimiento. ¿No estoy de movimiento? Ah, ok. Bueno, ahorita entramos en esa parte. Entonces, no, bueno, estaría chido, díganle, oiga, ¿también podemos entregar esto? Ya, se dice que sí, pues ya, le agregan. Pero Es ya que no depende de nos ha ustedes. dicho bien como los puntos que debemos entregar del reporte y todo eso, entonces no sé realmente qué parte debemos entregar. O- Bueno, espero que sí les diga. Y si no, que no los agarren curva. O sea, si ya no pide nada, pues que no exija de más. No sé si me explico. Bueno, entonces, jóvenes, eso sería la simulación express, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a irnos al análisis de movimiento y con eso terminaríamos. Ya nomás les tocará a ustedes practicar y practicar en la simulación express. Voy a cerrar esto, ¿eh? La ventaja de la simulación express es que él me va guiando solito, ¿vale? Yo le puedo decir aquí volver a empezar y me regresa otra vez a las opciones de volver a poner sujeciones, cargas. ¿Sí, jóvenes? Entonces simplemente es seguir el wizard, digámoslo así, el menú, ir agregando sujeciones, ir agregando cargas, luego explicar material, luego ejecutar y los resultados y analizarlos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, la simulación express es para eso, para hacer una simulación rápida de los análisis de esfuerzos. No significa que no me dé resultados correctos. Simplemente hacer un análisis estático de una pieza, no de un ensamble. Para hacer análisis estático de un ensamble, ya sería utilizar la simulación profesional o SolidWorks Simulation. Y es muy parecido. Ahí también va a preguntar por sujeciones, cargas, material y ejecutar. ¿Sí, jóvenes? Pero trae más cosas. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, todo bien. Simón. Vale, pues. Entonces, voy a cerrar esto. Espero que sí lo puedan aplicar análisis de esfuerzos. ¿Vale? Si no, no se preocupen. En las siguientes materias de los siguientes semestres, pues lo van a aplicar. Nomás en robótica. Y cuando lleguen acá. Ok, entonces ahí cerramos la simulación express. Creo que no. Ok, entonces ahora vamos a lo de análisis de movimiento, jóvenes. Entonces vamos a trabajar con la siguiente pieza. Me lo abro. No, este no es. No se los he pasado. ¿A quién le compartí la carpeta, jóvenes? Una carpeta donde está SolidWorks, la versión 16. A su jefe de grupo, ¿verdad? Sí, a Pancho se le mandó. Y está Pancho conectado. Y está Pancho conectado. No, profe. No, no está conectado.
No. Ya, bueno, no importa. Ahorita vemos qué hacemos. Ok. Les voy a compartir. Entonces, según yo, si mal no me acuerdo, jóvenes. Seguros que con ustedes no compartí. ¿Cómo les digo? Seguros que con ustedes no compartí un archivo en Teams. En una de las clases. No, profe. Todo No. fue por memoria y con Pancho. Ok. Bueno, ahorita les comparto. Este modelo es el que vamos a analizar, ¿vale? ¿Sí lo ven en pantalla? Sí. Pues vamos a ver el estudio de movimiento de este ensamble. Este ensamble lo que hace es simplificar lo que es la función de una troqueladora. Entonces, en esta parte, este plato que estoy moviendo con el mouse, jóvenes, en la parte de arriba se aplicaría una flecha con un motor para que el motor haga este movimiento que estoy realizando. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en este movimiento le vamos a agregar un motor para que el motor haga este movimiento. Al hacer ese movimiento, vean que sube y baja este punzón, ¿vale? Y ese punzón en un punto hace contacto con la placa de abajo y en otro punto no. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando hace contacto, hace el troquel o hace una perforación. ¿Sí, jóvenes? Entonces, vamos a hacer el análisis de movimiento de cuál es la fuerza que aplica el motor o el torque que está aplicando el motor para que se realice el troquelado. ¿Sí, jóvenes? Y también vamos a ver el análisis de esfuerzos que hay entre esta cara de la placa a la que le voy a hacer el troquelado y el punzón, que es esta cara, ¿vale? Ver cuál es la fuerza que se está aplicando, ¿sí, jóvenes? Y también podemos ver, por ejemplo, a la velocidad con que está entrando y saliendo el punzón, ¿vale? Y así otras cosas que vamos a ver. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí van conmigo? Jóvenes, jóvenes. Sí, profe. Sí. Ok, entonces les voy a pasar ahorita por Teams. Según yo, creo que fue entonces en el otro grupo, donde sí les compartí un archivo. Creo que hay una opción en Teams donde está el grupo, se definió el grupo. Ahí se pueden agregar archivos, no sé si lo han hecho en otras materias. Jóvenes. Sí. Ok, entonces voy a salvarlo en parasólido, ¿vale? Para que ustedes lo puedan abrir. La única cuestión del parasólido, vamos a ver que cuando uno abre archivos en parasólido, las piezas, su relación no las pasa, ¿vale? Las relaciones dejan de existir y todas las piezas las pone fijas. Entonces ya nada más nosotros tenemos que editar cuáles van fijas y cuáles no y hacer las relaciones pertinentes. ¿Sí, jóvenes? Eso lo hacemos en los 10 minutos que restan para las 12 y de las 12 a la 1 hacemos el estudio de movimiento. ¿Les parece? Sí. Simón. Ok. Entonces, para salvar un ensamble para sólido, eso nos sirve para exportarlo a diferentes versiones, ya sea de SolidWorks o versiones de otros programas como Inventor de Autodesk, para sólido, de hecho es otro software, con Fusion 360, CATIA y así varios, ¿no? Entonces le damos aquí en guardar como, ¿sí, jóvenes? Y en lugar de salvarlo como ensamble, lo voy a salvar como un archivo para sólido que tiene una extensión X-T, ¿vale? Y, ya lo tenía. Le voy a poner punch cuarto A. ¿Están de acuerdo? DR. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. ¿Vale? No me fijé dónde lo salvé. ¿Se fijaron dónde está guardado? Ya creo que lo salvo en su carpeta. Ahí, jóvenes, regáñenme. Cuarto A de IR. Así pasa, Y, profe. y va a ser un parasólido, ¿vale? Para poder exportarlo. Y no tengan problemas. Ok, entonces ya está. Entonces me voy a ir a lo del Teams, jóvenes. Déjenme, les comparto. ¿Sí les han pasado archivos así, jóvenes, por Teams? Sí. Sí. Ok. Hay una parte que dice archivos. No he agregado, tienen toda la razón. Entonces fue el otro grupo. Entonces les voy a cargar, jóvenes, ese archivo que hicimos ahorita, ¿vale?
Sí, usted cárguelo. Bien. Aguántame, ahí voy. Fecha de modificación. Aquí está. Dice que lo está cargando y según él ya lo cargó, jóvenes. ¿Alguien me puede verificar que ya puede ver el archivo? Porfa. Sí, ya lo vi, profe. Ajá, ¿los demás también ya? Sí, ya. Sí. Ok, entonces vamos a ver cómo abrir ese archivo para sólido y cómo trabajar, ¿vale? Sí, jóvenes. Antivirus. Ok, voy a cerrarlo, ¿vale? Voy a cerrar este archivo y simplemente ya donde lo descarguen, vamos y buscamos ese archivo de parasólido. Le decimos en SolidWorks, acuérdense, es dentro de SolidWorks. De hecho, me ha pasado que en algunas versiones, si lo quieren abrir directamente el archivo sin haber entrado a SolidWorks, como que marca error. Entonces, primero es entrar a SolidWorks, ya estando en SolidWorks le dan a abrir y le dicen que van a buscar los archivos para sólido. ¿Dónde estás? Aquí está. Y aquí está, ¿no? El para sólido, el punch, cuarto A y R. Le damos a abrir y automáticamente ya les debe de abrir el ensamble, ¿vale? Ahí, de nuevo, observen que todas las piezas son fijas, todas son fijas. Y no hay relaciones, ¿vale? No las pasa. Entonces tenemos que decidir cuáles van a estar flotadas y hacer las relaciones pertinentes para que se mueva el mecanismo como yo quiero. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí van conmigo? Simón. ¿Lo puedes Sí. repetir? ¿Repetir qué, joven? ¿Qué parte? Ahorita lo que acaba de hacer. Ah, sí, joven, claro que sí. Entonces, voy a cerrarlo para que vean. Estando dentro de SolidWorks, le doy a abrir. Voy a buscar el archivo para sólido. En este caso lo tengo en esa carpeta. Y para que me muestre solamente los para sólido, le doy en el tipo de archivo. Le doy para sólido. En este caso tengo dos. Voy a abrir el del punch cuarto A y R. Le digo abrir. Y ya me carga. Debe de cargarme ya el archivo, ¿vale? Y me debe cargar las piezas todas en fijas y ninguna relación entre ellas, ¿vale? Esa es la característica del parasólido. ¿Sí, jóvenes? Sí. Simón. Ya. Ok. ¿Ya están? Ok. Entonces, pues vamos a ver, jóvenes. Una vez que ya lo tengamos ahí, vamos a ver las piezas que van a estar fijas, perdón, flotadas. Es el plato que estoy mostrando en pantalla que seleccioné, el eslabón y el punch o el punzón, ¿vale? Son los tres que van a estar flotados, ¿vale? Entonces, en el gestor de ensamble, no se alcanza a ver. ¿Puedo cambiar de pantalla, jóvenes? ¿Se agüitan? Porque no me da la opción. No sé si a ustedes sí les aparece aquí la opción para flotar la pieza. A mí no, me pasa eso con mis dos pantallas. Entonces voy a dejar de compartir SolidWorks. ¿Se agüitan? No, no nos agüitamos. No, profe, dele. Ok. Entonces, y lo voy a pasar a la otra pantalla. ¿Vale? Déjenme ver si aquí sí me lo permite. Entonces, comparto la pantalla de SolidWorks. ¿Vale? A ver si aquí sí me lo permiten. Aquí sí. ¿Sí lo ven? Entonces aquí voy a flotar el plato. Vean que lo voy a sacar poquito. Y el link también lo voy a flotar. Voy a sacarlo poquito. Y el troquel, el punzón, para hacer el troquelado, ese también lo va a flotar. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Y ahora lo que tengo que hacer son las relaciones pertinentes para que se mueva como yo quiero. Entonces, primero, el barreno que estoy marcando en pantalla, jóvenes, ¿vale? Debe tener una relación coincidente con esta pieza, con el barreno de esta pieza que se llama motor. ¿Sí, jóvenes? Entonces, aplicamos esas relaciones pertinentes. Primero es que sean concéntricas, ¿vale?
¿Sí van conmigo, jóvenes? Sí. ¿Sí, verdad? Después hay que poner una relación. Voy a relacionar esta cara que estoy marcando del plato con esta otra cara que estoy marcando, que sean coincidentes, ¿vale? Para que solo se pueda mover ahí. ¿Sí, jóvenes? Después voy a relacionar del plato el barreno de abajo con el barreno del eslabón que estoy marcando, que sean concéntricos, ¿vale? Y la relación de que sea concéntrico me la voy a omitir porque como ya está fijo la pieza motor y la pieza de abajo que es la guía, a la hora de que pongan las más relaciones, solita se va a acomodar. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. ¿Todos van de acuerdo conmigo? Entonces, antes de hacer eso, voy a poner este barreno del eslabón con este otro barreno, va a ser concéntrico. ¿Sí, jóvenes? Esta cara del punzón con esta cara del eslabón, coincidente. Y por último, la cara cilíndrica del punzón con la cara cilíndrica de la guía van a ser concéntricas. Y vean que el solito ya se acomodó, ¿vale? Ya no tengo que poner la relación de coincidencia del eslabón con el plato. ¿Sí, jóvenes? Sí. Aquí van conmigo. De tal forma que estas son las relaciones. Tengo una relación concéntrica y coincidente del plato con la pieza motor, una relación concéntrica del plato con el eslabón, una relación concéntrica del eslabón con el punzón y una relación de coincidencia del eslabón con el punzón y una relación de concentricidad del punzón con la pieza guía. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí van conmigo? Sí. Sí. Ok. Hasta aquí. Todo bien, ¿verdad? Los demás, si alguien me va siguiendo, ya tiene todo eso. Sí, ya quedó. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a ver es empezar el movimiento. Pero antes de empezar eso, vamos a ver dos cosas que trae SolidWorks, que es detección de colisión y análisis de interferencia. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Para eso, SolidWorks me da la opción. Cuando se acuerdan, cuando uno se va a calcular, lo utilizamos para sacar el flexómetro para medir y el propiedades físicas. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Para ver cuánto es la masa y el volumen, tanto de la pieza como del ensamble. Ahí, al inicio, bueno, la segunda pestaña, perdón, la segunda opción, dice detección de interferencias, ¿vale? Eso me sirve para analizar, cuando tengo mi ensamble de mis piezas, que las piezas no se interfieran una con otra. Le damos ahí en calcular y le damos en detección de interferencias. Vean que selecciona todo el ensamble, le decimos calcular, ¿vale? Y si hay interferencias entre los materiales, entre las piezas, me lo va a decir. Vean que ahí tengo una interferencia, ¿sí lo ven? Dice que la pieza de arriba, que se llama pieza motor en el ensamble, y la pieza plato, están interfiriéndose una con respecto a la otra. ¿Ya la vieron, jóvenes? ¿Sí la vieron? Sí. Sí. Entonces, ahí está mal el diseño, ¿vale? Se están interfiriendo esas dos y parecer solamente son esas. Entonces, vamos a ver si es cierto lo que nos dice. Entonces, voy a dar una transparencia de la pieza motor para que me muestre internamente tanto la pieza motor y la pieza plato. Y ahí se ve, no se observan, voy siguiendo con el mouse, es el corte que tiene la pieza motor y la pieza plato está por encima, indicando pues, exactamente que hay una interferencia, ¿no? La pieza plato está metida en la pieza motor y no debería ser. ¿Sí lo ven, jóvenes? Eso no debería ser. Entonces, deberíamos corregir todos esos detalles de nuestras piezas, ¿vale? ¿Sí, jóvenes? Ahorita lo vamos a corregir. Lo bueno es simplemente hacer un poquito más grande el corte, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer. ¿Vale? Y la otra opción
para detectar colisiones de mi ensamble, cuando ya se vayan a mover las piezas, déjenme pongo una vista isométrica, es en la pestaña de ensamblajes, ¿vale? Hay una opción que dice mover componente, ¿vale? Y la opción que vamos a utilizar es la que dice mover, la primera que es mover componente. ¿Sí, jóvenes? Sí. Lo seleccionamos, aparece la opción de arrastre libre, vamos a dejar ahí así, y una que dice detección de colisión. ¿Sí, jóvenes? Y hay un menú que dice, vamos a mover todos los componentes, estoy de acuerdo. Y hay una que dice detener al colisionar. Entonces, si quisiera mover el plato, me acerco y quiero arrastrar libremente el plato, ¿vale? No sé si alcanzan a ver que cuando el plato sube, se pone de color azul. Bueno, para empezar, ya está de color azul la pieza del plato porque como hay interferencia entre las dos piezas, ya iniciaron con interferencia, ya iniciaron colisionándose las dos piezas, ¿sí, jóvenes? Y cuando muevo hacia arriba, no se alcanzan a ver que se prende una cara de color azul de la pieza motor, la que está hasta arriba. ¿Sí la ven, jóvenes? Sí. ¿Sí ven que cambia de color? Indicando que cuando llegue ahí, pum, va a haber colisión, ¿vale? Y si observo en la parte de abajo el punzón, si muevo el punzón, cuando baja, vean, ahí hace colisión con la placa. Entonces, eso está bien, ¿están de acuerdo? Este está bien que haga colisión, no hay problema. Así debe ser el movimiento, así debe de colisionar. Y acá arriba, nomás debo tener cuidado cuando yo aplique el estado de movimiento, cuando ponga el motor a girar, evitar que el plato colisione en esta cara. ¿Sí lo ven? Ahí donde se está queriendo meter o se metió la pieza plato con la pieza del motor. ¿Sí, jóvenes? Nomás tengo que limitar el movimiento de... ¿Sí, jóvenes? Tengo que limitar el movimiento. ¿Sí? Y hay otra también, no sé si la anotaron, el eslabón, vean el eslabón, donde está ahorita el mouse. ¿Sí ven que ahí están colisionando, jóvenes? Porque llega un punto donde el eslabón y el punzón ya están ahí juntando, ¿sí lo ven? Jóvenes. Sí. Sí, profe. Entonces, para eso me sirve, jóvenes, el análisis de colisión, para ver dónde van a colisionar. Si la colisión es correcta, digo, ah, sí está bien, ¿vale? Si ya empieza colisionado, entonces no está bien. ¿Sí, jóvenes? Sí. Como ahí no, ya me dice que esta cara ya está en azul. ¿Por qué? Porque internamente, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí internamente ya estas dos piezas, la cara de la pieza motor, la que estoy marcando con el mouse, y la pieza del eslabón ya están colisionadas porque se están interfiriendo entre sí. ¿Sí, jóvenes? Y eso nos puede causar problemas a la hora de hacer análisis, porque como están rozando, el motor tiene que aplicar más torque para poder vencer esa colisión y se puedan mover las piezas. ¿Sí, jóvenes? Entonces, antes de empezar el análisis de movimiento, vamos a corregir esta pieza. ¿Les late? Sí. ¿Van conmigo? Sí, Ok. Entonces, una vez que ya vi o realicé el análisis de detección de interferencias en la pestaña de calcular y también ya en el ensamblaje, nos dice mover componente, moví mis piezas y vi dónde se van a colisionar. Y si la colisión es correcta, pues está bien. Si no es correcta, pues tengo que modificar mis piezas para que no colisionen. ¿Sí, jóvenes? En este caso vamos a abrir esta pieza y le vamos a hacer más grande el corte interno. ¿Sí, jóvenes? Para que la pieza plato no esté dentro del material. ¿Vale? Entonces vamos a abrir esta pieza. ¿Vale? Ahí está la pieza. Vean que lo abren en un sólido importado, porque así fue. Lo importamos con un parasólido. ¿Vale? No me dice con qué operaciones se hicieron. Hay una opción de decirle que me identifique las operaciones, que es botón derecho y Future Works, y ahí con eso reconoce las operaciones. ¿Vale? Si su computadora es chida, o sea, tiene buena memoria y buen procesador, le pueden dar ahí porque tarda tiempo. Si la pieza es muy compleja, tarda tiempo en reconocer. A mí me pasaba que computadoras más viejitas se trababa cuando le daba esa opción de reconocer operaciones. ¿Vale? Entonces ahí nomás tengan cuidado. ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno, entonces vamos a modificar esta pieza. Simplemente
Tengo que hacer este corte, ¿están de acuerdo? Un poquito más hacia adentro, para que esta parte que estoy marcando con el mouse no interfiera con la pieza plato cuando se ensamblen. Esta pieza y la otra. ¿Sí, jóvenes? Entonces voy a hacer un pequeño croquis sobre esta cara. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Sí. Y voy a hacer una vista inalámbrica. Y voy a hacer una de equidistancia. Voy a ponerle 10 milímetros es mucho. Voy a ponerle 2. A ver si con eso la libro. Espero que sí. Y voy a seleccionar esta cara. Esta línea, perdón. Voy a hacer que la equidistancia sea hacia arriba. Y selecciono esta. Y selecciono esta. ¿Sí, jóvenes? Sí. Pues ya que andamos aquí. Ah, no más ocupo. Bueno, sí. Vamos a poner. Ah, me puso esa que no era. Diablos. Déjenme. Quito. Ahí está. Bueno, pon eso. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí van conmigo? Y voy a hacer una de convertir entidades para quedarme con el croquis que ocupo. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y simplemente voy a cortar lo que no ocupo, que es esto. Es esta línea. Y esta línea. Y esta línea. Para que vean, quede así sombreado lo que ocupo, el corte que voy a ocupar hacer. ¿Sí, jóvenes? Eso es lo que ocuparía. ¿Están de acuerdo? Ocupo que el corte se haga un poquito más arriba, donde está marcando el mouse. Ahí se haga el corte, pero que mantenga la forma de abajo. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Le doy palomita. Me salgo del croquis. Cambio la vista a una vista de sombras. Va. Y le doy una operación. Extruir corte. ¿Vale? Selecciono ese croquis que acabo de hacer. Y le digo que es hasta la superficie. Dije superficie, no vértice, perdón. ¿Y cuál superficie? La de acá arribita, ¿vale? Y es el corte que va a hacer. Digo, sí, está bien. Es el que quiero hacer. Le doy palomita verde. Eh, guardamos. Ya tenemos el corte. Regresamos a nuestro ensamble. ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Sí van conmigo? Y voy a hacer una vista transparente de la pieza motor. Y vean, ya no se interfieren. ¿Sí lo ven, jóvenes? Que la pieza plato ya no está dentro de la pieza motor. Entonces digo, ah, está chido. Vamos a ver si es cierto. Me voy a la opción de detectar interferencias. ¿Vale? Me voy a calcular. Voy a detectar interferencias. Le digo calcular. ¿Vale? Y ya nada más me está obteniendo una, pero eso es normal porque está el punzón, ¿están de acuerdo? Entonces ahí se me pasó. Déjenme subo el punzón para que no tenga interferencia. Otra vez, detección de interferencia. Ahí está. Calcular. Y vean que ya no hay interferencias. ¿Sí, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Ok, ahora sí ya puedo hacer análisis de movimiento. Ya cuando me aseguré que no hay interferencia, no hay ninguna interferencia entre las piezas, ahora sí ya puedo hacer mi estudio de movimiento. ¿Sí, jóvenes? Entonces es muy importante que antes de que empiecen su estudio de movimiento, se aseguren de que sus piezas en su ensamble no se estén interfiriendo. ¿Sí, jóvenes? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Ok. Ahora sí, vamos al estudio de movimiento, jóvenes, que es lo que nos restaría de esta hora. Ok. Para el estudio de movimiento, en la parte de abajo aparecen tres pestañas. Una que dice modelo, que es donde hemos trabajado siempre y van a trabajar siempre. Luego vistas en 3D, que se utiliza para el MVD o capturar vistas en 3D de su ensamble de su pieza. Y lo pueden exportar a PDF. Y si tienen el Adobe Read o Acrobat, el Acrobat, si tienen el Acrobat instalado para visualizar piezas en 3D, pueden visualizar en un PDF su modelo en 3D y hasta lo pueden girar y ser transparente y todo ese relajo. ¿Vale? Yo cuando lo he utilizado solamente lo puedo hacer con el Acrobat. No he encontrado otro software que tenga vista 3D de PDFs. Si ustedes conocen uno, ahí pasan el tip. Sí, sí, conocemos. Ok.
Y el siguiente es el estudio de movimiento en sí que vamos a trabajar ahorita, ¿vale? Cuando estoy en estudio de movimiento, ¿vale? Me aparece un gestor de estudio de movimiento en la parte inferior de mi hoja de SolidWorks, de mi área de trabajo, ¿vale? Y del lado izquierdo aparece el gestor de estudio de movimiento, donde pone de nuevo los nombres de nuestras piezas que agregamos en el ensamble, ¿sí, jóvenes? Y más abajito están también las relaciones que se agregaron. De tal forma que puedo trabajar en el estudio de movimiento tanto con las piezas como las relaciones. ¿Sí, jóvenes? Tengo una orientación y vista de cámara para ir viendo la pieza. Luces y cámara también. Ahí nunca lo he movido. Bueno, nunca lo muevo. ¿Vale? Y arribita hay una opción donde me dice qué tipo de estudio de movimiento quiero hacer. Quiero hacer animación, movimiento básico, ¿vale? Estos dos aparecen porque no he habilitado el complemento de SolidWorks Motion, ¿vale? Para que aparezca el análisis de movimiento, que es el tercero, me tengo que ir a mis complementos, ¿vale? Y aquí en los complementos tengo que habilitar la opción que dice SolidWorks Motion. ¿Sí, jóvenes? Sí. Lo voy a aceptar. Déjenme que lo instale. Va, regreso a esto de movimiento. Y ahí donde les mostré lo de dice animación, ahora me aparece en última opción análisis de movimiento, ¿vale? Entonces, cuando yo hago o me meto al estudio de movimiento, puedo hacer tres cosas. Puedo hacer animación, movimiento básico y análisis de movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Animación simplemente es, como su nombre lo dice, hacer una animación de mi ensamble. Y si las piezas de alguna forma van a colisionar, SolidWorks no detiene la colisión, simplemente una pieza atraviesa la otra, ¿vale? Y ya. Entonces la animación solamente me sirve para mostrar cómo es el movimiento del mecanismo, ¿no? Si hay colisión, no lo detecta y simplemente las piezas se atraviesan entre sí. El estudio de movimiento, al contrario, ahí sí puedo decirle qué piezas van a tener contacto y si lo toma en cuenta. Y cuando llegan a colisionar, una mueve a la otra, o tal vez no se muevan ninguna, ¿no? Dependiendo de si una está fija y la otra no, o si las dos están fijas. Bueno, una sí y una no. ¿Sí, jóvenes? Y aparte, yo aquí puedo agregar características como de gravedad, fuerzas que estoy aplicando. ¿Sí, jóvenes? Motores para dar movimiento, ¿vale? Y análisis de resortes. ¿Sí, jóvenes? Pero este estudio de movimiento básico no toma en cuenta, si una pieza está rozando con otra pieza, no toma en cuenta la fricción que hay entre ellas, ¿vale? No la toma en cuenta, supone que es ideal. En cambio, el análisis de movimiento, ahí sí, el análisis de movimiento sí me da la opción de decirle que si una pieza con otra está en contacto, tomar en cuenta la fricción que tiene esa pieza, y esa fricción puede influir en su movimiento. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Jóvenes, jóvenes? ¿Alguien que me diga algo? Todo bien, profe, todo bien. Ok. Entonces va a depender qué quieran hacer. Si es una pura animación para mostrar el movimiento, animación. Y ya, nomás tomen conciencia de que si las piezas se colisionan, se van a atravesar una a la otra. ¿Vale? Ya el estudio de movimiento básico es nomás decirle que hay colisión entre piezas y se va a detener, ¿no? Ya si quiere hacer un análisis más riguroso, tomando en cuenta la fricción, pues ya sería un análisis de movimiento. Entonces vamos a ver los tres en lo que resta de la hora. ¿Sí, jóvenes? Ok, antes de comenzar, ¿cómo está el análisis de estudio de movimiento? ¿Vale? En los tres aparece el gestor de estudio de movimiento, donde estoy marcando con el mouse, que está del lado izquierdo, donde me ponen las piezas y perdón, las relaciones. Luego del lado derecho aparece como una regleta de tiempo, ¿sí lo ven? Que llega en mi caso hasta 20 segundos. Luego no se alcanza a ver, pero abajito de los 0 segundos aparecen como unos rombitos y aparece una línea gris. Esa línea gris, jóvenes, va a ser mi línea temporal, que es la que voy a trabajar yo para hacer mis animaciones. ¿Vale? Cada rombito me indica el estado de la pieza, ¿vale? En el tiempo donde esté el rombito. En el caso 0 segundos, me estaría mostrando que la pieza, todas las piezas están en la posición que están viendo en pantalla. ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno, esa sería nuestra ventana de tiempo, donde vamos a trabajar ahorita con ella. Luego en la parte de arriba
A un ladito de animación está una opción que dice calcular. Una vez que ya mueva mis piezas, le diga en qué tiempo, él calcula el movimiento y hace el estudio. Entonces aquí se va a habilitar esas opciones que ahorita no están habilitadas, se van a habilitar. Me aparece una velocidad de reproducción, por default está por 1. Luego más adelantito puedo grabar la animación, ¿vale? El asistente de animación puedo agregar, decirle dónde está la cámara para que ponga la luz de cierta forma. Aquí puedo agregar marcas automáticas para decir dónde está cada pieza. Y luego la que está raro el símbolo, pero es un motor, no se lo alcanzan a ver en pantalla. Es como un rectángulo azul y una flechita hacia adentro. Ahí puedo agregar un motor, que es lo que vamos a hacer ahorita. Después puedo agregar un resorte, puedo agregar un amortiguador, puedo agregar fuerzas aplicadas a uno o dos componentes, ¿vale? Puedo agregar contactos entre piezas, que es lo que vamos a hacer ahorita, y puedo agregar la fuerza de gravedad, que también lo vamos a hacer. Y puedo agregar resultados y trazos, que también lo puedo hacer. Aquí voy a calcular, por ejemplo, el torque que ocupa el motor, la fuerza de contacto entre la placa y el punzón, ¿sí, jóvenes? Y la configuración, ¿vale? Que esa también ahorita la vamos a trabajar. En la configuración yo puedo decirle, como es una animación, yo puedo decirle cuántas tramas por segundo quiero ver, ¿vale? Entre más tramas es mejor, pero le demandan más recursos a SolidWorks para hacer eso, ¿no? Entonces puede ser que sea más lento. Pues va a depender también de la computadora que tenga. Si tiene buena memoria RAM y un procesador chido, te pueden poner que haga muchas tramas, unas 100, 200. Si no, pues ahí le van tanteando. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí van conmigo? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo funciona el estudio de movimiento? Vamos a empezar con la animación. Todo parte de lo siguiente. Yo tengo que mover mi eje temporal en el tiempo que quiero que se vea el movimiento de alguna pieza en mi ensamble. Entonces me acerco a mi pestaña de mi ventana temporal, busco mi eje temporal, ¿vale? Que por default está en 0 segundos. Lo voy a mover, por ejemplo, a 5 segundos. ¿Sí, jóvenes? Y ahí voy a mover el plato, ¿vale? Vean, me voy a mi ensamble y muevo el plato. Y automáticamente, si notan que el plato, el rombito, en la posición original, se puso otro rombito en 5 segundos, jóvenes. ¿Sí? Entonces, el rombito del plato que está en 0 segundos me indicaría la posición inicial. Y el rombito que está en 5 segundos me indicaría la posición final en la que está. ¿Sí, jóvenes? Sí. Después, yo puedo volver a tomar el eje temporal, moverlo, por ejemplo, otros 10 segundos. Y ahora voy a mover el punzón hacia abajo. ¿Sí, jóvenes? Si notan que el plato se quedó en 5 segundos, ¿sí, jóvenes? Pero lo que es el punzón también se movió a 5 segundos junto con el plato y después solamente se movió el punzón. ¿Sí lo ven, jóvenes? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Sí. Luego No, voy a mover no. mi eje temporal, ¿no lo vio? Voy a mover mi eje temporal a 15 segundos, ¿sí, jóvenes? Y ahora voy a mover el eslabón hacia esa posición, ¿sí, jóvenes? Y si ven que el rombito del link de estar en 10 segundos, ahora nomás se movió de 10 a 15, solo se movió el rombito del eslabón, jóvenes. ¿Sí, más o menos? Entonces, ya una vez que terminé de mover las piezas en el tiempo que yo quiero, le doy calcular, ¿vale? Y realice el movimiento de esas piezas durante el tiempo que le especifiqué. No se alcanzan a ver el movimiento que está haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Voy a regresar el eje temporal, ¿vale? Entonces, si observamos, de 0 a 5 segundos, están de acuerdo conmigo que solo moví el plato, ¿no? ¿Qué hicimos primero? Movimos nuestro eje temporal a 5 segundos, ¿están de acuerdo? Y después moví la pieza, ¿sí, jóvenes? Luego, moví el eje temporal a 10 segundos y moví otra pieza. Y finalmente, volví a mover el eje temporal a 15 segundos y moví otra pieza. De tal forma que así es como trabaja la animación. Primero tengo que mover el eje temporal en el tiempo que yo quiero que se vea el movimiento de alguna pieza. Una vez que ya puse el eje temporal en el tiempo que yo quiero,
muevo la pieza. ¿Sí, jóvenes? De tal forma que vean, voy a mover el eje temporal manualmente. ¿Sí alcanzan a ver el movimiento del plato? Entonces, en 5 segundos, ahí el plato se desplazó. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Después de 5 segundos a 10 segundos, ¿están de acuerdo? A quien moví fue el punzón. Entonces, si muevo mi eje temporal de 5 a 10 segundos, se ve el movimiento porque moví el punzón. ¿Sí lo ven, jóvenes? El punzón es el que está bajando. ¿Están de acuerdo conmigo? Jóvenes. Y después, de ahí, jóvenes, de 10 segundos a 15, ¿a quién moví? Al eslabón. Entonces, cuando mueva mi eje temporal, el que se va a mover es el eslabón. Ahí hizo un movimiento medio raro, pero ahí está moviendo, ¿vale? De tal forma que si le doy play, no sé si alcanzan a ver el movimiento que está haciendo. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Vale? Y esto sería una animación. Con esto simplemente mostraría cómo es el movimiento de mi diseño, ¿vale? Entonces, si en mi diseño las piezas se atraviesan, como se ve aquí, no se alcanzan a ver que aquí ya se están atravesando. No se alcanzan a ver dónde está el mouse. Que la pieza motor y el eslabón ya se están atravesando. ¿Sí lo alcanzan a ver, jóvenes? Sí, sí lo vemos. ¿Vale? Entonces a SolidWorks no le importó, simplemente me mostró la animación del movimiento, ¿vale? Para eso sirve la animación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ah, jóvenes. No, profe. Entonces, de nuevo, nomás para trabajar con animaciones, recuerden, primero se mueve el eje temporal, ¿vale? Al tiempo que yo quiero que se vea el movimiento de alguna pieza. Una vez que ya tengo el eje temporal en la posición correcta, ahora sí muevo la pieza. ¿Sí, jóvenes? Entonces, primero es el eje temporal y luego la pieza. ¿Vale? Sí. Ok, entonces ese fue el estudio de movimiento, jóvenes, con animación. Ahora vamos a ver qué onda con el de movimiento básico. ¿Sí van conmigo? Sí. Jóvenes, para eso voy a crear acá abajito, no voy a modificar la animación que hicimos, voy a crear otro. Entonces, regreso, mi eje temporal está en 0. Le doy botón derecho en la parte de abajo y me dice que crear un nuevo estudio de movimiento. Le digo que sí. Estudio de movimiento 2. Y esto lo voy a hacer con movimiento básico. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, en movimiento básico, lo primero que voy a agregar va a ser una gravedad. ¿Sí, jóvenes? Pero antes, bueno, sí, vamos a ver la gravedad. ¿Sí van conmigo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a agregar la gravedad. En la gravedad, cuando la gravedad es como una manzanita, ¿vale? Está la opción que dice gravedad. Entonces ahí en gravedad me pide que le dé la orientación o el sentido de la gravedad. Si observan, la gravedad va en sentido del eje Y, pero hacia abajo. Entonces, en las opciones, digo, ¿sabes qué? La gravedad está sobre el eje Y. Y aquí me muestra en la esquina inferior derecha el sentido de la gravedad. ¿Sí la ven, jóvenes? Va hacia abajo, le digo, sí, está correcta. Ya es 9.8, ¿vale? Ahí está en milímetros. Entonces, ¿está bien? Digo, sí, está bien, está chido. ¿Vale? Y por default casi siempre aplica 5 segundos, ¿eh? Tanto en la gravedad como en el motor. Por defecto son 5 segundos de simulación. ¿Vale? Voy a ponerlo a simular para que vean, ¿sí, jóvenes? ¿Qué efecto tiene la gravedad sobre nuestro diseño? Si notan que se está moviendo el plato, es porque tiene la gravedad, hace ese efecto, hace que baje. Aquí no estoy tomando en cuenta que exista fricción. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No hay fricción entre los elementos, por eso se mueve. Ahora, ¿qué pasaría si este mendigo plato, si se fijan, está fijo, la placa? ¿Sí lo ven, jóvenes? ¿Qué pasaría, jóvenes, si la placa le digo que es flotada? ¿Qué creen que pase cuando aplico gravedad, jóvenes? ¿Se queda en el fondo? ¿Perdón? ¿Se queda normal? Vamos a ver si es cierto, ¿vale? Acuérdense,
La pieza guía está fija, el motor está fija, ¿no? Se supone que están fijas en el espacio, ¿vale? Y lo demás se mueve con respecto a ellos. Y la pieza que marqué aquí, plato, estaba fija, pero ahorita la floté. Entonces vamos a ver qué efecto tiene la gravedad sobre ella. Le doy calcular. Y sí notaron que ya no está. Jóvenes, sí notaron. Ujú. Entonces si muevo mi eje temporal, ahí sí está. Y conforme va avanzando el tiempo, la gravedad, ¿qué es lo que hace? Pues la placa se va a caer. ¿Están de acuerdo? Ahí va la placa, se va al infinito. Ahí va. Está cayendo la placa. Y ya se fue. Por el efecto de gravedad. Entonces, está correcto la gravedad que está aplicando. ¿Están de acuerdo conmigo? Jóvenes. Sí. Sí, jóvenes. ¿Vale? Ahora, le voy a regresar ese plato que sea fijo porque sí lo voy a ocupar que no se vaya. ¿Están de acuerdo? Le voy a decir que está fijo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, jóvenes, es decirle, ¿vale? Que entre el punzón y la placa hay contacto, ¿vale? Y también entre el punzón y la guía también hay contacto, ¿sí, jóvenes? Para agregar los contactos, simplemente me voy a, cuando estoy en este movimiento básico, antes de la opción de gravedad hay otra opción que dice contactos, ¿sí, jóvenes? El simular entre contactos, entre componentes. Le picamos ahí. Le digo, ¿sabes qué? Quiero que me diga, bueno, le voy a decir que hay contacto entre el punzón y esta placa. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y son sólidos. Yo sí, está bien. Y por último, entre el punzón y la pieza base. Eso está. ¿Sí, jóvenes? Sí. No entré. Díganme que no entré en la opción, jóvenes. Entre el punzón y la pieza base. ¿Sí, jóvenes? Le doy palomita. Si observan, si observan en el gestor de movimiento, estudio de movimiento, ya me agregó, antes de las piezas, me agregó la gravedad y contactos. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí están conmigo? Sí. Y le doy calcular. Y vean, ya no se movió. ¿Por qué no se movió, jóvenes? ¿Alguien me puede decir por qué ya no se movió como hace rato? ¿Sí se acuerdan cómo se movía hace rato? Jóvenes, ¿se acuerdan cómo se movía hace rato? Porque ahora sí tiene fricción. No necesariamente. De hecho, no. De hecho, no le... Recuerden que el movimiento básico no agrega fricción entre las piezas. Si no, no es por eso. ¿Alguien más, jóvenes? Miren, voy a quitar el contacto, este contacto, lo voy a ahorita suprimir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Solo voy a dejar contacto entre el punzón y la pieza guía. ¿Sí, jóvenes? Y observen este movimiento. Vean que sí se mueve y no tomen en cuenta la fricción que hay entre el punzón y la pieza guía. Ahí sí no la tomen en cuenta. Pero sí se mueve durante todo el tiempo. ¿Sí lo ven? Ahora voy a regresarle la opción que tenía que hay contacto entre el punzón y la placa de abajo, ¿vale? Vean lo que va a pasar. Ya se paró. ¿Por qué, jóvenes? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien? Jóvenes, jóvenes. Mínimo díganme algo para saber que están ahí. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Pero por qué no se movió el plato, jóvenes? Magia. Magia. Acuérdense que estamos aplicando un estudio de movimiento, ¿no? Entonces ya estamos tomando en cuenta la gravedad. Entonces, en esta posición, la gravedad va a hacer que el punzón baje, ¿están de acuerdo? Si no tomara en cuenta el contacto entre las piezas, eh, el plato y el punzón estarían girando como se ve durante todo el tiempo. Pero como ya le dije que hay contacto entre esta pieza y el punzón, cuando hace contacto, pues ya hay contacto, ya no se puede mover, ¿están de acuerdo? Ahí se detiene la pieza, ahí se detiene el punzón. Tendré que aplicarle una fuerza externa, que en este caso va a ser un motor, para que pueda dar el otro movimiento hacia arriba. ¿Sí me explico, jóvenes?
para que pueda hacer esto. Tomando en cuenta la gravedad y sin tomar en cuenta que hay contacto entre el punzón y la placa, haría este movimiento. ¿Están de acuerdo? Por la gravedad se quedaría así oscilando. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Pero como le digo que hay contacto, cuando baje, ahí hay contacto y ahí se detiene. Ocuparía aplicarle un torque, acá arriba el motor, un torque, para que logre vencer esa fuerza de contacto y haga este movimiento. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Alguien que me diga algo que sí? ¿Perdón? Sí. Ok, entonces, una vez que ya vimos eso, vamos a agregarle un motor, jóvenes, en la parte de arriba donde va a estar el movimiento rotacional del motor de la flecha y va a mover el plato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso me voy en la opción que dice motor rotatorio. Ahí le vamos a agregar un motor. ¿Vale? Le doy ahí. Y voy a seleccionar, aquí sí con mucho cuidado. Vean, voy a seleccionar la cara cilíndrica, pero del plato, la que estoy marcando en pantalla, ¿sí la ven? Porque están de acuerdo conmigo que ahí va a estar acoplado la flecha del motor. De alguna forma va a estar acoplada. ¿Vale? Le digo ahí que va a haber un motor. Vean que me pone una flechita indicando el sentido del movimiento. Pues aquí no importa en cuál vaya, ¿no? Simplemente que sube y baja. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y ahora, si lo dejo, la opción que viene por default es una velocidad constante. Quiere decir que el motor se va a quedar girando en un sentido. Y por default dice que son 100 RPM. Pero yo ocupo un movimiento oscilatorio, ¿están de acuerdo? Yo ocupo que el plato suba y baja. Que vaya hacia un lado y hacia la izquierda. Bueno, vaya hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Como un movimiento de un péndulo. ¿Sí, jóvenes? Ese es un movimiento oscilatorio. Entonces, en lugar de decirle que es una velocidad constante, digo, no, chaparrito, lo quiero oscilante, ¿vale? Y ya depende de mí los parámetros, ¿no? La oscilación de 90 grados, pues vamos a dejarla ahí que oscile 90 grados. ¿Vale? Se va a mover de 0 a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Vamos a ver, vamos a dejarle ahorita así. Y la frecuencia, un Hz, significa que va a estar oscilando durante un segundo. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí van conmigo? Sí. Sí. Entonces le doy palomita, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Le doy control 7. Le doy calcular. Y ya valió. ¿Por qué valió, jóvenes? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me diga por qué valió? ¿Da como contacto también en la parte de arriba? ¿O qué? Es una, y aparte es que empecé el movimiento de forma incorrecta. Si observan, el plato ya está arriba, ¿sí o no? Y si observamos en el motor rotatorio, el sentido va hacia arriba. Entonces, si lo dejo así como está, jóvenes, va a subir, ¿están de acuerdo? Entonces, realmente aquí si así como está la pieza es su posición inicial, ¿están de acuerdo conmigo que ocupo que el sentido del motor sea contrario? Aquí va a favor de las manecillas, ocupo que sea al contrario, ¿están de acuerdo? Porque si no se va a ir para arriba y va a colisionar. ¿Sí, jóvenes? Entonces ahí tengo que invertir la dirección, jóvenes. Entonces simplemente invierto. ¿Sí vieron que se invirtió? Aquí donde dice invertir. ¿Sí, jóvenes? Le doy invertir, palomita. ¿Vale? Vamos a ver si fue eso. ¿Sí, jóvenes? Le doy otra vez calcular. Y ahora sí ya. ¿Vale? Si alcanza a librar. Aquí todo se está interfiriendo. Entonces también tendría que ver, jóvenes, que le faltaría decir que hay contacto entre esta pieza y esta pieza, ¿están de acuerdo? Para que no alcance a pasar hasta arriba, ¿están de acuerdo, jóvenes? No le he dicho que hay contacto entre estas piezas, me faltaría hacer eso. Pero antes de hacer eso, necesitaría yo ver cuál es el ángulo de movimiento correcto, no sé si me explico. Ahí estoy en un ángulo, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Cuánto desplazamiento angular hay de esta posición a esta posición? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Me faltaría ver eso. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Sí. Sí. Y ahorita, ojo, buen cubero, vamos a editar la operación de motor. Y en lugar de que sea 90 grados, vamos a ponerle 45, ¿vale? Nomás para que se mueva menos. ¿Sí, jóvenes? Le damos ahí palomita. Y ya vean que se mueve menos, ¿sí lo ven?
que ya todavía está en el límite. Si le diera que hay contacto entre estas y estas, pasaría algo. Vamos a ver qué pasa. ¿Les parece? ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces le digo, ¿sabes qué? Va a haber contacto. Me voy a la opción de contactos. Va a haber contacto entre el plato y la pieza que es motor. Le doy palomita. ¿Sí? Le doy calcular. Vamos a ver qué hace. ¿Sí se fijaron que ya no pasa de ahí? Jóvenes, ¿sí lo ven? Vean. Hasta ahí llegó, ¿sí lo ven? ¿Sí lo observaron? Sí, sí lo observamos. Jóvenes, jóvenes, alguien que me diga que sí, para no agüitarme. Sí, profe, sí. Ok. Voy a suprimir esa opción de contacto que puse para que vean que sí lo pasa, ¿vale? Nomás para reafirmar eso. Nomás que va bien lento, jóvenes. Como el plato se mueve más despacio. Ahí va, ¿eh? Entonces, le voy a quitar, le voy a suprimir esa... Lo voy a regresar a su estado inicial. Y voy a suprimir esa opción que puse de contactos, para que vean. Le doy calcular. Y si ven que ahí sí lo sobrepasa. Sí, sí lo vemos. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ahí está, ¿no? Ahí sí lo sobrepasa. Bueno, entonces, cuando hagan sus estudios de movimiento, tienen que ser muy cuidadosos en esas partes. ¿Qué piezas están haciendo contacto y qué piezas no? ¿Vale? Aquí tengo que poner que las tres hagan contacto. ¿Sí, jóvenes? ¿Por qué uno dicen que le puse la velocidad de reproducción bien lenta? Díganme, jóvenes. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Ahí se ve, ¿no? Sí, está bien. Entonces quiere decir que aún tengo que restringir más el movimiento angular, ¿están de acuerdo, jóvenes? Del motor, entonces yo tendría que medirlo, pero ahorita por cuestiones de tiempo, en lugar de 45 vamos a ponerlo de 30, ¿están de acuerdo? Para que sea menos. ¿Sí, jóvenes? Sí. Vamos a calcular. Ahí está, ya no alcanza a interferir. Lo que me interesa es que la placa en el punzón se haga contacto. ¿Sí, jóvenes? Sí, es lo que me interesa. ¿Sí, jóvenes? De tal forma que si habilito esa opción de contacto que puse, ya no debe haber problemas. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Ya no hay problema, ¿vale? Ya no hay contacto. ¿Sí, jóvenes? Porque ya limité el movimiento angular. Ahora, si tienen problemas de ubicar la pieza, por ejemplo, yo quisiera ver nada más una vista normal y ver cómo hace contacto el pulsón con la placa, cuando le doy play, él cambia la orientación de la cámara, ¿vale? Entonces, para evitar eso, le puedo decir que no le haga caso a la orientación de la cámara. Simplemente me voy donde dice orientación de la cámara. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí lo ven? Y le digo que la voy a desactivar. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y vean, ya no se movió a la posición original de la vista de cámaras. Esta vista me va a servir para ver el contacto del punzón con la placa. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí van conmigo? Sí. Sí. Ok. Aquí vamos a ver lo de la configuración. La configuración de la análisis de movimiento, estudio de movimiento, está hasta el final, que aparece en granito, ¿vale? El símbolo de configuración. Por defecto, vienen 25 tramas, ¿vale? Yo ya aquí le exageré a más. Le voy a dejar ahorita 100 para que no tarde tanto. Ahorita en 160 estaba bien. Pero aquí en la parte de animación y movimiento básico, ustedes pueden manipularlo, ¿vale? ¿Sí, jóvenes? Ahorita estamos trabajando el estudio de movimiento básico, ¿vale? Que trabaja 100 tramas por segundo y ahí viene el movimiento, análisis de movimiento, que vamos a trabajar con él. Entonces le vamos a poner 100 para que sea igual. Recuerden, lo que pongan aquí van a hacer más lenta el análisis de movimiento, el estudio de movimiento y análisis de movimiento. Si lo ponemos aquí las tramas por segundo mayores a 25, simplemente vamos a alentar la animación, pero nos va a dar mejores resultados.
Igual para la precisión. Si aumento la precisión, ¿vale? También me va a dar cambios. Si aumento la resolución de contactos en 3D, también va a ser mejor, pero le vamos a complicar la vida. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, ahorita por cuestiones de simulación, espero, y como estoy trabajando en mi computadora, le voy a dejar el análisis de movimiento que vamos a hacer en 100, ¿sí, jóvenes? Y le vamos a agregar la resolución entre contactos. Esto nos va a servir para la resolución entre el contacto del punzón y la placa. La vamos a poner lo más alto que podamos. Lo voy a dejar ahí. Espero que su computadora sí puedan. Y le voy a decir que voy a utilizar un contacto preciso, ¿vale? Espero que su computadora sí puedan. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, una vez que ya configuramos las tramas a 100, es recomendable, jóvenes, si pueden, ¿eh? Si no, vayan tanteándole menos, ¿vale? Si ya en 25, pues es lo máximo, pues está bien, ¿no? No se preocupen. Pero entre más alto sean las tramas y utilizar contacto preciso, es más exacto el análisis. Ok, damos palomita, vamos a calcular, ¿vale? Ahí no se nota mucho la diferencia, ¿vale? La compu chida, eso es lo bueno. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok, entonces aquí, jóvenes, esto fue el estudiamiento básico, donde puedo agregar gravedad, contactos, motores, también lo de resortes, amortiguadores. Vamos al análisis de movimiento, ¿vale? Que es el que me interesa ya terminar, y es el que van a utilizar también mucho. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. ¿Todo bien? Ok, nos vamos al estudio de movimiento, de análisis de movimiento, ¿vale? Aquí voy a editar algunas cosas. Por ejemplo, ahorita voy a suprimir el motor, ¿vale? Ahorita, bueno, se crean. Vamos a dejarlo así. Oiga, profe, Eh, si esa opción no me sale. ¿Perdón? Y si esa opción no me sale. Acuérdese que para que esa opción salga, se tiene que ir a complementos y habilitar la de SolidWorks Motion. Si no está habilitada SolidWorks Motion, no sale esa opción. ¿Sí? Sale. Vale. Entonces, voy a editar, por ejemplo, el contacto de arriba. Le voy a decir que voy a editar la operación y a diferencia de cuando es un movimiento básico, ya me permite seleccionar el tipo de material y él me da la fricción que tiene por default. En este caso, los dos materiales, le voy a decir que son de acero seco, o sea que no tienen ninguna grasa, ¿vale? Ahí están friccionándose sin grasa, ¿vale? Es un acero en seco, ¿vale? No hay grasita por de medio. Entonces, ya con eso calcula la fricción que hay entre los dos componentes. Digo que está bien. Voy a dejarla que viene por default. Igual para el contacto entre el punzón y la guía. También voy a decirle que el material, los dos materiales son acero seco. No hay grasa, no hay lubricación. ¿Vale? Él toma una fricción que viene por default. Digo, está bien. Y por último, el contacto entre el punzón y la placa. También le voy a decir que voy a editar el material. El material entre ellos es igual, acero. ¿Vale? Seco. También no estoy lubricando el roce entre los materiales. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Vale? Y ahorita voy a ocultar el motor. ¿Se acuerdan que sin el motor se quedaba oscilando la placa plato? Como si fuera un péndulo. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? Jóvenes, ¿sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces ya en el análisis de movimiento básico, como ya toma en cuenta la fricción, vamos a ver qué hace. ¿Vale? Pues cayó y ya no se movió, ¿no? Es por el contacto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Y ahí se quedó, igual que en la otra. ¿Sí están conmigo, jóvenes? Jóvenes. Sí. Ok. Ok, entonces ya con eso vimos que trabaja igual que el estudio de movimiento básico. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Vale? El análisis de movimiento trabaja casi igual. La única diferencia es que ya le agrega fricción a los componentes, ¿vale? Si la fricción es muy grande, pues no se van a mover, ¿vale? Ocuparía un motor externo. Entonces voy a agregar el motor, como tenía. Activar su presión, ¿vale? Vamos a calcular. Y ahí está el movimiento, ¿vale?
Vean, ahora sí la animación es por 1, pero se ve un poquito más lenta, ¿no? Porque ya son 100 tramas, entonces ya... Y como ya está calculando fricción, ya tarda un poquito más la animación. Bueno, el estudio de movimiento. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa, qué fuerza se aplica entre esta placa y esta cara del punzón, qué fuerza está aplicando. También vamos a ver la fuerza que está ejerciendo o el torque que ejerce el motor para mover el plato, ¿sí, jóvenes? Y la velocidad con que está saliendo, perdón, se me fue. La velocidad con que está deslizándose el punzón, ¿sí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Vamos a agregar todas esas cosas, ¿vale? Ok. Entonces, para eso, para agregar estudios de movimiento, bueno, trazos, bajar la posición inicial, a un ladito de donde agrego una gravedad y también a un ladito de lo de propiedades, voy a habilitar lo que son resultados y trazos. Le pico ahí, ¿sí, jóvenes? Y aquí en el menú me pregunta qué quiero hacer. La primera opción es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a analizar desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerzas, momento, energía, electricidad? ¿Sí, jóvenes? Le voy a decir, ¿sabes qué va a ser una fuerza? Ok, ¿de qué tipo de fuerza? Fuerza de torsión, reacción, fuerza de fricción. En este caso va a ser de torsión, ¿están de acuerdo? Porque es la fuerza de torsión del torque que aplica el motor. ¿Sí, jóvenes? Y aquí, ¿sobre qué componente? ¿Sobre el componente X, Y, Z o en magnitud? En este caso la quiero en magnitud. Le digo, no, ¿sabes qué? La quiero en magnitud. No te hagas menso. Ok, ¿sobre quién lo vas a aplicar? En este caso, como es de torque, lo voy a aplicar sobre el motor. ¿Están de acuerdo? El motor rotatorio. Entonces, en la opción donde me pide seleccionar un objeto de motor, como dice ahí rotacional, selecciono el motor que agregué. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y ya, lo demás no lo muevo porque pues, el resultado es contra el tiempo, ¿están de acuerdo? Le doy palomita y vean, me muestra una gráfica, ¿sí la alcanzan a ver? Sí, sí la vemos. Sí, lo vemos. ¿Vale? Ahí me indica el torque que está aplicando y el torque máximo que va a aplicar el motor, ¿se fijan? El eje Y dice que está en newtons por milímetro, ¿ya lo vieron? ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, para cambiar un poco eso, tendremos que irnos a donde están las opciones de unidades y cambiarlo a metros por kilogramos. ¿Vale? Para que me lo cambie de fuerza de newton por metro. ¿Sí, jóvenes? Entonces vemos que el motor aplica picos de 37 newtons por metro. Es el torque que está aplicando, ¿vale? ¿Sí, jóvenes? Entonces quiere decir que en mi diseño yo ocuparía buscar un motor que pueda con ese torque o mayor. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Ok, entonces eso fue el torque. Ahora vamos a ver, lo puse otra vez las simulaciones porque como cambié las unidades. Vamos a ver ahora la fuerza de contacto que hay entre el punzón y la placa, ¿no? Para hacer el troquelado. Entonces voy a cerrar esto. Cuando yo agrego trazos, se agregan hasta el final en una carpeta que le llama resultados. Y ahí está el trazo y con el botón derecho podía mostrar trazo y ya me lo vuelve a mostrar. ¿Sí, jóvenes? Entonces aquí se ve el torque que necesito, el picos máximos de 37. Entonces tendría que buscar un motor que me pueda dar un torque de 37 newtons por metro. ¿Vale? Ahora vamos a ver la fuerza de contacto. Entonces me voy otra vez a la opción de trazos. ¿Sí, jóvenes? Fuerzas. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y a la opción que dice fuerza de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces me voy a la fuerza de contacto. Otra vez magnitud, ¿vale? ¿Y entre quién y quién voy a hacer esa fuerza? Va a ser entre esta cara de la placa y esta cara del punzón, ¿están de acuerdo? Vamos a ver. Le damos ahí palomita y ahí está. Me aparece, me dice que está aplicando una fuerza de contacto, vean, de 2507 newtons. ¿Están de acuerdo? Por el eje Y de las unidades. ¿Qué significa eso? Si me lo cambian de otra forma, jóvenes, en peso, ¿qué significa? ¿Cuánto peso estoy aplicando ahí?
jóvenes. ¿Alguien que me diga? Lo que hicimos hace rato, ¿no? De la fuerza es igual a masa por aceleración. Y ahorita la gravedad. 220 kilos. Ajá, 250, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, tal vez poquito abajito, pero será ahí, ¿no? Entonces estoy aplicando, ahí me dice 246, donde está el mouse. ¿Sí lo ven, jóvenes? Entonces quiere decir que estoy aplicando 246 kilos. O si lo vemos en fuerza, estoy aplicando casi 2507 newtons. ¿Vale? Entonces ya nomás tendrá que ver yo en mis diseños de mi troquel si con esa fuerza es suficiente para que el punzón haga el barreno en la placa, ¿no? Haga el troquel. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y eso depende del material de las piezas que estoy trabajando. Ok, eso fue la fuerza de contacto entre las piezas. Ya por último, vamos a ver la velocidad de desplazamiento que tiene el punzón, ¿no? ¿Qué tan rápido entra y sale? Eso me serviría para después ver cuánta fricción estaría obteniendo con esa velocidad. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, para sacar ese análisis me voy a resultados y trazos. ¿Vale? Aquí en la categoría le digo, ¿sabes qué? Ahora va a ser de desplazamiento, velocidad y aceleración. Voy a buscar una velocidad lineal, que es lo que pasa con el punzón sobre la guía. Y voy a seleccionar el punzón. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y le digo, pues ya, es todo lo que ocupo. Échame la velocidad. Seleccione un componente de resultado válido. Ah, no me agarró el punzón, jóvenes. A ver la cara. Ah, perdón, me faltaba decirle sobre qué. Puedo decirle magnitud o sobre qué eje. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, ¿están de acuerdo que el punzón se desplaza sobre el eje Y? ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Entonces le pongo el eje Y para que vean. Me debe ver igual que la magnitud, debería. Le doy ahí, palomita. Ahí está. Ese sería el movimiento de la gráfica de velocidad que te tomaría nuestro punzón. ¿Sí, jóvenes? ¿Ya la vieron? Sí, profe. Máximo se desplaza 0.09 metros sobre segundo. Es la velocidad máxima que yo veo. Eso fue sobre el eje X. ¿Qué pasaría si le digo que en lugar de eso sea magnitud, jóvenes? En lugar de sobre la componente Y le llega magnitud. ¿Qué quieren que pase, jóvenes? Alguien que me diga. Vean, le cambié en lugar sobre el eje Y, le cambié a magnitud. Le doy palomita. No me lo mostró. Diablos. Vamos a calcularlo. Jóvenes, ¿qué creen que pase? Alguien que me diga. Alguien que me conteste. Porfa, no sean malos. Nadie. Jóvenes, nadie. Jóvenes. Ya no me lo mostró así, voy a tener que hacerlo. Jóvenes, alguien que me diga. ¿Qué pasaría? Si le digo velocidad lineal y aquí en lugar de sobre el eje Y le digo magnitud. Alguien que me diga. Solo se va cierta magnitud. Ajá. De hecho, vean la diferencia. Como le digo magnitud, esta gráfica es muy parecida a la otra. La única diferencia que lo que es negativo lo pone positivo, o sea, saca la magnitud. No sé si me explico. Jóvenes. Si fijan que el pico máximo sí está en 0.09. Vean la gráfica, ¿no? ¿Se acuerdan de circuitos eléctricos cuando rectificaban una señal senoidal? Jóvenes. ¿O se han llevado esa materia de electrónica? Díganme algo para no agüitarme. Apenas llevamos circuitos. Diablos, bueno. Entonces, como es una magnitud, le saca el valor absoluto a la señal. Entonces, si ven que tengo como dos picos y luego dos piquitos abajo. Dos picos mayores y dos picos menores. ¿Sí lo ven, jóvenes? Jóvenes, ¿sí lo ven? Sí, profe. Entonces, si vuelvo a poner la gráfica, ya para terminar, ¿eh? Si vuelvo a poner la gráfica de desplazamiento
Y la gráfica de velocidad. Y ahora sobre el componente Y. Y veo el punzón otra vez. Palomita. Vean que lo que pasa es que la componente que está de 0 hacia abajo, que es negativo, como es magnitud, le saca el valor absoluto, entonces hace como un espejo, ¿están de acuerdo? De lo que es negativo, lo pone positivo. Por eso son dos picos de 0.09 y dos piquitos pequeños. ¿Sí lo ven, jóvenes? Esa sería la diferencia entre magnitud y sacarlo con magnitud y sacarlo sobre el eje. ¿Sí me explico? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Sí. ¿Vale? Sí. Ok. Entonces ya depende de ustedes. Si le ponen magnitud está bien. Nomás acuérdense que la forma realmente sería así como esta que está mostrando en pantalla, como una sonoidal con dos diferentes picos. O sea, es como una señal. Es la sumatoria. Sí, ven señales, jóvenes. Materia de señales y sistemas. O señales. O todavía no la llevan. Todavía no. Ok. Bueno, se ponen. Aquí sería como la mezcla de dos señales senoidales. Una señal senoidal con un pico y la otra con otro pico. Entonces la mezcla me daría esta forma de onda, que es la sumatoria de dos señales senoidales. ¿Vale? Bueno, lo importante es la velocidad, ¿no? La máxima que están tomando. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ya con esto, jóvenes, pues terminamos. Así sería el análisis de movimiento. Análisis de movimiento, le agrego contacto, le agrego fricción entre los elementos. Puedo sacar gráficas, ya vieron todo lo que puedo sacar. Puedo sacar desplazamiento, velocidad de aceleración, fuerzas, momentos, energías. Y cada uno tiene una categoría, subcategoría, para ver qué quiero analizar. ¿Sí, jóvenes? Ya depende de ustedes. Espero que sí les sirva para el análisis de movimiento de mecánica. Yo espero que sí. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Hasta aquí les dejaríamos. Hay otra opción que trae, que es cuando yo tengo habilitado el SolidWorks Simulation, que nada más se los voy a mostrar. Tengo SolidWorks Simulation, lo habilito. Y es una simulación profesional sobre el ensamble. ¿Vale? En el estudio de movimiento debe aparecer a un lado de la configuración de simulación, ¿vale? Y ahí podría ser el análisis de una simulación profesional de cómo se comportan los esfuerzos cortantes ya todo el ensamble. El único problema, jóvenes, es que demanda muchos recursos. Yo lo he hecho aquí en esta computadora con este diseño y, y se traba. No me muestra los resultados. Se traba. Ya llega un punto en que ya no puede mi computadora hacer la simulación. Así que, pues, no lo hagamos, para que nos hacemos mensos. ¿Vale? No se agüitan, jóvenes. No nos agüitamos. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Sí, ahí disculpen, jóvenes, que le doy aquí a agregar. De hecho, simplemente selecciona sobre qué quiere hacer el análisis. Vean que está el menú de configuración, de simulación. Seleccioné el punzón para ver los esfuerzos cortantes sobre el punzón. Le puse un tiempo de 1 segundo. Si le ponen más tiempo, va a tardar más. O sea, con 1 segundo está bien. El problema es que aún así tarda un buen, jóvenes. Un buen. Esta cosa. Voy a poner el material. Con 1 segundo conmigo tarda un buen. Ahora imagínense. ¿Vale? Aquí ya está haciendo sus cálculos. Entonces, espero que si ustedes quieren hacer eso, adelante, ¿no? Pero van a ver que se tarda un buen en hacer la simulación. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ah, Sí, profe. sí, de hecho ya le puse la simulación en curso y... No, el otro día les digo que los dejé y pasó como 1 hora y media y todavía no hacía nada. O sea, no terminaba. Así que nos vamos a tardar más tiempo. Entonces, hasta aquí, con que ustedes hagan animación, movimiento básico y análisis de movimiento, con eso tienen, ¿no? Nomás recuerden la diferencia entre uno y otro. Animación simplemente es para mostrar cómo se mueven las piezas. Movimiento básico, toma en cuenta la gravedad y toma en cuenta contacto entre piezas, pero no fricción. Y análisis de movimiento, ahora sí ya toma en cuenta la fricción. Puedo sacar gráficas de torques, fuerzas, velocidades, lo que yo ocupe. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok, pues terminamos, jóvenes. Entonces, pues yo creo que ya no los voy a ver, jóvenes.
Entonces, sí. Lo de los cursos de, bueno, el último del que va a ser para el tercer parcial, ¿hasta cuándo tenemos? Igual para el último día, jovencita, que es la siguiente semana, el viernes de la siguiente semana. Ok. Ujú. Es lo de mecánica, ¿no? Es reportar el de mecánica, todo en SolidWorks con sus dibujos 2D y el análisis de movimiento. Y le pueden agregar también, en mi caso sí, le agregan el simulación express de alguna pieza. O sea, con usted vamos a poner también el proyecto de mecánica. Sí, ya ve que no teníamos proyecto, no les dejé proyecto ni nada. Ajá. Entonces, el proyecto final sería el proyecto de mecánica. Simplemente me lo entregan todos los diseños SolidWorks, los dibujos en 2D, la simulación express de una pieza y el estudio de movimiento, el que vimos ahorita. Y ya con eso, jóvenes. Y aparte los cursos de... Ajá, ex- acuérdense que, ajá, para tercer parcial es el curso, ¿no? De certificación. El segundo parcial eran los 3 videos. Y el primer parcial fue lo de Atmel, el PCB. Lo de Atmel, lo de Altium, que es el PCB. ¿Sí, Profe, jóvenes? ¿con usted la calificación que subió es la de ya nuestra calificación? Sí, no. La del primer parcial sí, porque todos lo entregaron. Bueno, necesito ver eso. Pero sí. Y la segundo es que como estaban pidiéndonos calificaciones, estoy suponiendo que todos van a ver los videos. Pero si el viernes de la siguiente semana, cuando entre ExpertCAD y alguien no tiene los videos, pues lo siento, jóvenes. Esa calificación cambiaría. Solo son los del segundo parcial y Sí, solo son, los preparación, ¿no? Para, bueno, para el segundo parcial tener 3 cursos, ¿no? sí, 3 videos, ajá. Y para el tercer parcial sería la evaluación que les arroje la prueba de tipo de certificación de asociado de SolidWorks, la que viene en ExpertCAD. ¿Y lo del proyecto va a ser con reporte? No, nomás los diseños, no se reporte, Ah, nomás ok. así en SolidWorks, el estudio de movimiento, de hecho si lo hacen aquí se va a exportar con el estudio de movimiento y los dibujos 2D en PDF. Y el Simulación Express, ya vieron que les arroja un archivo en Word, sería eso nada más, Ujú. y para no cargarles tanto la mano. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Y el análisis de esfuerzos para cada pieza de No, lo que nomás estamos... para una. No, nomás elijan una. Elijan Ok. una pieza importante, digámoslo así, trascendental o crítica en el diseño y con esa, ya sobre esa hacer el análisis. Ujú. Y ¿Vale? por ejemplo, son 3 mecanismos los que nos pidió el profe. Entonces, para el estudio de movimiento también hacemos los 3, para los 3 mecanismos. Conmigo solo con uno. Ok. Solo con Ujú. uno. Ya si ustedes, si el profe, pues de todos modos el profe les pidió para los 3, me imagino, ¿va? Ah, sí, cierto. Ujú. Entonces Entonces, se los agregamos. conmigo solo entregan uno, de todos van a tener que hacer los 3. Ya nada más conmigo deciden cuál entregarme. Ok. Ujú. ¿Vale? Gracias. Vale. Bueno, jóvenes, si no tienen preguntas, los dejo porque tengo otra clase con los de manufactura. Muy bien, Entonces, profe. pues ya estamos en contacto y espero que todo salga bien, jóvenes. Y espero verlos el siguiente semestre, bueno, no dando clases, pero sí mínimo ya aquí de forma presencial. Muy bien, Esperamos. profe. Vale, nos vemos, jóvenes. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Adiós.